¿Sabías que Andalucía lleva casi una década trabajando con tecnologías que fabrican tejidos humanos a partir de las células de un paciente? En el programa de hoy veremos cómo la bioimpresión permite construir réplicas de tejidos para regenerar órganos dañados por algún tipo de lesión o enfermedad. La fabricación de tejido humano es una vieja aspiración que finalmente veía la luz hace apenas una década. A pesar de su corto recorrido, Andalucía ha logrado asumir un papel determinante en el desarrollo de esta tecnología y para muestra, el laboratorio que visitamos esta semana en ENRE. Podría estar en cualquier otro lugar del mundo, pero es en Granada donde se encuentra uno de los laboratorios pioneros en crear tejido humano utilizando impresión 3D. Esta empresa empezó su andadura fabricando prótesis con materiales como el titanio para pasar a imprimir vida utilizando células humanas. Todo lo que estamos contando suena un poco a ciencia ficción, ¿no? Porque realmente estamos hablando de imprimir tejido. Y muchas veces a nosotros lo que nos preguntan es ¿pero qué se está haciendo realmente a día de hoy? Pues por ejemplo con la Facultad de Medicina de Sydney, en Australia, hemos conseguido regenerar tejido cardíaco necrosado. ¿Qué quiere decir esto? La parte del corazón que se necrosa, que se muere después de un infarto, nosotros lo hemos devuelto a la vida. Estamos imprimiendo con el Hospital de la Paz de Madrid córneas, que actualmente las córneas se obtienen de cadáver y se implantan en pacientes. Evidentemente cada vez la demanda es mayor y la esperanza de vida es mayor y nosotros estamos imprimiendo córneas para... Hacemos otras cosas como piel, cartílago, etcétera, etcétera. Esta forma de medicina regenerativa permite, por ejemplo, imprimir piel para pacientes que han sufrido una quemadura o regenerar tejido muerto del corazón como consecuencia de un infarto. La bioimpresión también permite actuar sobre los huesos, mejorando la recuperación causada por una lesión o por el desgaste propio de la vejez. Sí estamos desarrollando nuestros propios ensayos clínicos, por ejemplo en México, para curar la artrosis o la artritis. Nosotros recibimos la resonancia del paciente, con esa resonancia definimos la patología, la lesión que tiene el paciente en rodilla, entonces nosotros le definimos al software de la impresora qué es lo que queremos hacer, qué estructura le queremos dar, incluso podemos obtener la estructura de una resonancia de un paciente para imprimir, si tenemos una lesión de artrosis de rodilla, la misma estructura de la lesión. Sobre ese scaffold, sobre esa estructura de la lesión, añadimos las células del paciente diferenciadas, convertidas en un tipo de células que se llaman condrocitos, implantamos ese scaffold en la rodilla y los condrocitos regeneran la lesión y en menos de 2 años no tenemos resto de los materiales utilizados porque son biocompatibles y biodegradables. Esto no es algo tan fácil como apretar un botón y sale un corazón, una córnea, un hueso, ¿vale? Aquí es muy importante la parte celular, las células que usas. Es muy importante también los componentes que usas con las células, las proteínas que pones que hagan a las células actuar de una forma u otra, pero lo más importante, lo principal para generar un tejido que sea funcional es la parte de los biomateriales. En este proceso de bioimpresión, además de fabricar el soporte sobre el que se colocan las células, se añaden otros materiales, como proteínas, que aceleran la conversión de las células en el tejido resultante. Son los llamados bioreactores. Me centro más en desarrollar biotintas, es decir, materiales que nosotros testamos y combinamos junto con células madre o células ya diferenciadas humanas que junto con este material van a ser bioimpresas por la bioimpresora generando el tejido de la forma que nosotros queramos y con la naturaleza que queramos. Es decir, por ejemplo, si yo quiero utilizar la bioimpresora para hacer piel, utilizaré células del dermis y epidermis para generar piel artificial con este hidrogel que conforme pasa el tiempo las células lo van comiendo, lo van degradando y van sustituyéndolo por proteínas que son fisiológicas, que son las que tenemos nosotros en el cuerpo, en los tejidos naturales. No todos los tejidos se fabrican en las mismas condiciones. Por eso, en estas instalaciones adaptan las impresoras 3D a las necesidades de cada uno de los grupos de investigación con los que se trabaja. No es lo mismo imprimir piel que imprimir corazón, evidentemente. Entonces nosotros hemos ido co-desarrollando con los grupos de investigación con los que trabajamos a nivel mundial los sistemas de bioimpresión para adaptarnos a lo que ellos necesitan. Si vamos a imprimir piel, tendremos que controlar temperatura en la jeringuilla que inyecta la célula. Si vamos a imprimir corazón, tendremos que controlar rangos de temperatura bajo cero en la superficie de impresión. Cada bioreactor es diferente, tiene una serie de parámetros similares que son los controles de los parámetros temperatura, humedad, pH, pero luego a nivel del generador de las cargas que hacen que la pieza con las células generen esa matriz extracelular, pues es diferente para cada aplicación. El futuro de esta tecnología está marcado por 2 grandes retos: consolidar
el uso de las células del propio paciente para evitar así rechazos en el organismo y encontrar la cura a enfermedades que actualmente no la tienen. Tenemos la parte de regeneración, la parte de conseguir que estas piezas que fabricamos, estos tejidos, puedan llegar a la parte clínica. A nivel regulatorio es un poco más complicado, pero también se está trabajando mucho en esto. Realmente lo que buscamos es la regeneración propia de las lesiones utilizando las células de los propios pacientes, ¿no? Y luego generar modelos tridimensionales para entender mejor las células, ¿vale? Hemos hecho mucha más investigación con células madre, hemos entendido mucho cómo funcionan las células en cultivos bidimensionales. Ahora lo que estamos haciendo ahora es entenderlas mejor en 3 dimensiones. Estos modelos nos van a permitir también acelerar el desarrollo de fármacos y evitar el uso de animales. ¿Hacia dónde vamos? Pues hacia curar enfermedades o patologías que a día de hoy no tienen cura como tal con la tecnología que existe. La idea es que nosotros podamos en un futuro próximo imprimir órganos completamente funcionales. Un nuevo hito que quizá vuelva a posicionar a la ciudad de Granada como referente mundial de esta tecnología. Look what I'm planning.